El reluciente salón del US Defiant reflejaba la luz del sol terrestre mientras el comandante Alan Wright caminaba a lo largo de su enorme estructura. Habían pasado 5 años desde que la humanidad conmocionó a la galaxia al derrotar a las fuerzas que habían venido a esclavizarla. 5 años de reconstrucción, aprendizaje y preparación. Alan pasó la mano por el liso metal de lo que ahora era la nave insignia de la Tierra. El orgullo se le hinchaba en el pecho. Impresionante, ¿verdad?, preguntó la ingeniera jefe Donna Lewis, poniéndose a su lado. Un 30% más de potencia de fuego que cualquier cosa que el Concorde nos hubiera lanzado jamás. Alan asintió, con la mirada recorriendo las elegantes líneas de la nave. Y pensar que la construimos con su propia tecnología. Esa era la ironía que aún hacía sonreír a Alan a pesar de todo lo sucedido. Cuando la conquista galáctica votó unánimemente esclavizar la Tierra, nunca esperaron que los humanos comprendieran su tecnología tan rápido, y mucho menos la mejoraran. Comandante Wright. El embajador Bennett solicita hablar con usted. Dijo una voz a través de su auricular. Dice que es urgente. Ellen suspiró. En su experiencia, cualquier cosa relacionada con Lisa Bennett y la palabra urgente significaba problemas. Dígale que estaré en el centro de mando en 5 minutos. El centro de mando del cuartel general de defensa de la Tierra bullía de actividad. Las pantallas mostraban mapas estelares, movimientos de la nave e informes de preparación para la defensa de las colonias de todo el sistema solar. En los 5 años transcurridos desde la guerra, los humanos se habían expandido rápidamente, estableciendo puestos de avanzada en Marte, Europa y Titán, con planes para colonias extrasolares ya en marcha. Luca, el rostro de Bennett, apareció en la pantalla principal cuando Alan entró. Su expresión estaba tensa por la preocupación. Alan, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Nuestros puestos de escucha en el sector Arcturus han captado comunicaciones inusuales. Para encontrar algo inusual, Alan respondió cruzándose de brazos. Códigos militares braxianos encriptados, los mismos que usaron durante la invasión. Alan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los braxianos habían sido los más agresivos de la especie Concordato, los que más presionaron para esclavizar a la Tierra. Sus naves de guerra fueron las primeras en llegar a la órbita terrestre exigiendo la rendición. Pensé que habíamos destruido su flota, dijo. Lisa negó con la cabeza. Destruimos lo que enviaron aquí. Los braxianos son un imperio que abarca 12 sistemas estelares. Lo que enfrentamos fue solo una fracción de su poderío militar. Ellen se giró hacia el oficial táctico Ryan Baker. Muéstrame el sector Arcturus. La pantalla cambió para mostrar una región del espacio a 50 años luz de la Tierra. Los puntos rojos indicaban patrones de actividad inusuales. Hay algo más. Lisa continuó. Nuestra inteligencia sugiere que no están solos. Representantes de al menos otras 7 especies del Concordato se han estado reuniendo en secreto. La mente de Ellen recordó el día en que comenzó la invasión. Él era capitán y comandaba un pequeño destructor. Recordó haber visto con horror cómo la armada alienígena aparecía en los cielos de la Tierra. Recordó la transmisión enviada a todos los dispositivos del planeta. Por voto unánime del Conquistador Galáctico, la Tierra queda declarada como un mundo de recursos. Todos los humanos son ahora propiedad del Concordato. La resistencia resultará en exterminio. Nadie esperaba que la Tierra se resistiera tan ferozmente como lo hizo. Nadie esperaba que los humanos capturaran naves alienígenas intactas para aplicar ingeniería inversa a su tecnología y cambiar el rumbo de manera tan dramática. El señor llamó a la oficial de comunicaciones, Julie Chen. Estamos recibiendo una transmisión del espacio profundo. Está bien. Nunca antes había visto un patrón de señal como este. Transmítalo. Ordenó Alan. Los altavoces crepitaron. Con estática antes de convertirse en una voz que no sonaba ni humana ni como ningún idioma alienígena que hubieran conocido durante la guerra. Descendientes de los progenitores, dijo la voz en un inglés con un acento extraño. Se acerca el momento del despertar. El enemigo de toda vida despierta de su letargo. Debéis prepararos. La transmisión se cortó abruptamente, dejando el centro de mando en silencio. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Alan finalmente. El rostro de Lisa en la pantalla se había puesto pálido. No lo sé, pero puedo decirte esto. He visto informes de 3 especies diferentes, todas recibiendo mensajes similares en sus propios idiomas. Alan miró el mapa estelar, los puntos rojos de actividad braxiana y sintió una creciente certeza de que la paz que la Tierra había luchado tanto por ganar estaba a punto de terminar. Preparen la Defiant para el lanzamiento, dijo.
Lo que sea que venga, quiero que lo enfrentemos de frente. Jack Miller se movió incómodo en su disfraz. La piel sintética que cubría sus rasgos humanos picaba terriblemente, pero era necesario hacerse pasar por un traidor taxiano en este rincón sombrío del espacio. Se sentó en silencio al fondo de la tenue sala de reuniones, grabando todo a través de sus implantes oculares. El alto mariscal Cactor del Imperio Braxiano estaba en el centro de la reunión. Su piel escamosa brillaba bajo las pálidas luces. Representantes de otras 7 especies se apiñaron a su alrededor. Todos los antiguos miembros del Concordato Galáctico que habían votado para esclavizar la Tierra. Los humanos se han vuelto demasiado poderosos, demasiado rápido. Kizar gruñó con sus mandíbulas haciendo clic. Con agitación. Han tomado nuestra tecnología y la han mejorado de maneras que nunca imaginamos posibles. Jack mantuvo su expresión neutral a pesar de su orgullo ante el miedo en la voz del alienígena. Los humanos habían sido subestimados y ahora estas especies estaban pagando el precio. Han establecido colonias más allá de su sistema solar. Continuó el diplomático estadounidense, su forma gelatinosa pulsando ansiosamente. Sus naves han sido avistadas en territorios que una vez pertenecieron a nuestros imperios. Su actor golpeó la mesa con su mano con garras. Pero ahora hemos encontrado una solución. Nuestros arqueólogos han descubierto el cetro del vacío. Un silencio sepulcral cayó sobre la reunión. Jack se inclinó hacia adelante ligeramente, asegurándose de que sus implantes capturaran todo. Los textos antiguos hablan de su poder. Quistor dijo que puede manipular el tejido del espacio-tiempo mismo. Con él podemos crear un campo de interrupción que desactivará toda la tecnología dentro del sistema solar de la Tierra. Sus naves fallarán. Sus defensas se derrumbarán. Jack sintió que se le helaba la sangre. Necesitaba llevar esta información a la Tierra inmediatamente. Mientras la reunión continuaba, Jack se deslizó cuidadosamente hacia la salida. Casi había llegado a la puerta cuando un guardia braxiano se giró repentinamente, entrecerrando los ojos. «Estás ahí, identifícate». Jack salió disparado, abandonando el sigilo por la velocidad. Las alarmas sonaron mientras corría por los pasillos de la estación. Necesitaba llegar a su nave. De vuelta en la Tierra, doctora Susan Kelly se encontraba en su laboratorio, rodeada de artefactos alienígenas recuperados durante la guerra. Durante 5 años había estado estudiando estos objetos, tratando de comprender la tecnología que casi había conquistado la Tierra. Su asistente, Paul Rivers, entró al laboratorio con entusiasmo. «Doctora Kelly, las fluctuaciones de energía en el artefacto 17 han cambiado. Está respondiendo a algo». Susan se apresuró a examinar el objeto parameal negro que habían recuperado de una nave fraccionaria dañada. Durante años había estado inactivo, pero ahora su superficie brillaba con símbolos que nunca antes habían visto. «Los patrones son similares a los mapas estelares», dijo mientras estudiaba la pantalla holográfica. «Pero estas estrellas no están en ninguna configuración que hayamos mapeado». Hall señaló un punto pulsante cerca del borde de la pantalla que parece un marcador de destino de algún tipo. Susan frunció el ceño. Las coordenadas apuntan a un espacio inexplorado mucho más allá de Concord, en territorio. ¿Por qué se activaría esto ahora después de tanto tiempo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje urgente. «Doctora Kelly, por favor, preséntese al comando de defensa inmediatamente. Prioridad alfa». A través de la galaxia, una explosión masiva sacudió la colonia humana en Geraisen. Los edificios se derrumbaron cuando los acorazados braxianos descendieron a través de la atmósfera, con armas encendidas. El gobernador de la colonia, Charlie West, corrió al búnker de emergencia gritando en su comunicador: «Esta es la colonia Geraisen, solicitando asistencia inmediata. Estamos siendo atacados por las fuerzas de Concord. Repito, estamos bajo ataque». La transmisión se cortó cuando otra explosión golpeó el centro de comunicaciones. En el puente del Defiant estadounidense, el comandante Alan Wright recibió la llamada de socorro. Su rostro se endureció al girarse hacia su tripulación. «Fijen rumbo a Geraisen». Ordenó a máxima velocidad y notifiquen al comando terrestre que el Concorde ha regresado. Los motores del Defiant se encendieron al acelerar y alejarse de la Tierra. La enorme nave, construida con las ruinas de la última guerra, llevaba las mejores armas y las mentes más brillantes de la humanidad. Pero incluso mientras el Defiant carrera hacia horizonte, Alan sabía que podría ser demasiado tarde. El ataque fue demasiado bien coordinado, demasiado repentino. Esto no era solo venganza.
Los remanentes de la Concordia ejecutaban un plan que habían estado preparando durante años. Y en algún lugar del territorio enemigo, Jack Miller corría por su vida, llevando información que podría salvar a la humanidad de una segunda guerra de extinción. La embajadora Lisa Bennett se sentó frente a los representantes de Ernen en la sala de reuniones segura. Los dos alienígenas parecían casi humanos, excepto por su piel plateada y sus grandes ojos sin pupilas. A diferencia de la mayoría de las especies en los territorios conquistados, los Silens habían ayudado secretamente a los humanos durante la invasión. «Agradecemos esta reunión», dijo el embajador Celit el viejo Hernán. No todas las especies estuvieron de acuerdo con la decisión de esclavizar la Tierra, aunque pocas se atrevieron a oponerse. Lisa asintió. Su gente se arriesgó mucho para ayudarnos. La Tierra no lo ha olvidado. Traemos noticias urgentes, dijo la segunda Erin Talón. Varias especies han formado una resistencia clandestina contra el alto mariscal Cactor y sus aliados. Creemos que su objetivo no es solo venganza contra los humanos, sino el control de toda la galaxia. ¿Y por qué deberíamos confiar en esta información?, preguntó el general Peter Walsh, quien permanecía rígido junto a la puerta. La última vez que confiamos en los extraterrestres, miles de millones murieron. Lisa le lanzó una mirada de advertencia. Walsh había perdido a su familia durante la invasión inicial y no ocultaba su odio por todos los no humanos. «Entendemos tu sospecha», dijo Celit con calma. «Pero el cetro vacío que busca Cactor es más peligroso de lo que crees. Fue creado para luchar contra algo antiguo y terrible. En su laboratorio, la doctora Susan Kelly trabajó frenéticamente para decodificar los mapas estelares proyectados por el artefacto alienígena T. Los símbolos pulsantes habían comenzado a moverse formando nuevos patrones que parecían llevar a un lugar específico. Hall Rivers entró corriendo al laboratorio, pálido. «Doctor Kelly, hemos recibido noticias del comandante Wright. El Defiant llegó a la colonia Horizonte, pero era demasiado tarde. La mitad de la colonia está destruida». Susan cerró los ojos, asimilando brevemente la noticia. «¿Algún superviviente?» «Sí. Los colonos llegaron a los búnkeres de emergencia a tiempo. Pero eso no es todo». Paul le entregó un bloc de datos. Encontraron esta transmisión grabada justo antes del ataque. Susan reprodujo la grabación. Mostraba el mismo idioma extraño que habían escuchado días antes, pero esta vez con imágenes y patrones estelares idénticos a los proyectados por su artefacto. «Estas no son solo coordenadas», susurró. «Son advertencias». En un acorazado braxiano flotando sobre las ruinas humeantes de la colonia Horizonte, Jack Miller yacía atado a una mesa de interrogatorio. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo mientras el alto mariscal Cactor se cernía sobre él. «¿Cuánto oíste?», preguntó el humano Kizactor. «¿Qué les has dicho a tus líderes?». Jack esbozó una sonrisa dolorosa. «Suficiente para saber que nos tienes miedo». El braxiano lo golpeó en la cara. Asustado de que conquistáramos 100 mundos antes de que su especie aprendiera a abandonar su planeta. «Entonces, ¿por qué corrieron cuando contraatacamos?», preguntó Jack escupiendo sangre. «¿Por qué se reunieron en secreto en lugar de enfrentarnos directamente?». Los ojos de Cactor se entrecerraron. «No saben nada de lo que viene. Las profecías hablan del despertar. Cuando los descendientes se eleven, el vacío seguirá». «¿Qué vacío?», preguntó Jack. Pero Cactor ya se había alejado, ladrando órdenes a sus subordinados. «Preparen el cetro para el transporte. El ataque a Geraisen fue solo una distracción. Nuestro verdadero objetivo aguarda». Jack luchó contra sus ataduras, sintiendo que una comenzaba a aflojarse. Si pudiera liberarse y llegar a una terminal de comunicaciones, aún podría advertir a la Tierra sobre lo que sea que estuvieran planeando los braxianos. A bordo del US, un desafiante Alan Wright observó la destrucción de la colonia Geraisen desde la órbita. El asentamiento seguía ardiendo en algunos lugares, aunque los equipos de emergencia habían logrado controlar lo peor. «Señor», llamó su oficial de comunicaciones. «Estamos captando una débil señal de socorro. Viene de una nave braxiana. Cerca del borde del sistema». Alan frunció el ceño. «Una trampa, no lo creo, señor. Está en una frecuencia terrestre antigua, una que no hemos usado desde la guerra». «Pásalo», ordenó Alan. La estática llenó el puente antes de que se escuchara una voz débil. «Soy Jack Miller, inteligencia terrestre. El ataque a Geraisen no es su objetivo principal». La transmisión se cortó abruptamente. «¿Podemos rastrear eso?», preguntó Alan. «Sí, señor».
La señal se originó en una nave de mando braxiana que salía del sistema. Allen apretó la mandíbula. Establezcan un rumbo de persecución y contacten con el comando terrestre. Díganles que Jack Miller está vivo y necesita ser rescatado. Cuando el Defiant cambió de rumbo, Alan no tenía forma de saber que las últimas palabras de Jack antes de perder el conocimiento eran las más importantes de todas. No buscan venganza. Tienen miedo. La enfermería del Defiant estadounidense estaba en silencio, excepto por el suave pitido de los monitores. Jack Miller yacía en una cama, con la cara magullada pero sanando. El comandante Alan Wright estaba sentado a su lado esperando pacientemente a que el oficial de inteligencia despertara. Cuando Jack finalmente abrió los ojos, Alan se inclinó hacia adelante. Bienvenido de nuevo. Te extrajimos de la nave braxiana hace 3 días. Jack intentó incorporarse haciendo una mueca de dolor. Comandante, necesito decirle lo que aprendí. Cambia todo lo que creíamos saber sobre la guerra. Tómalo con calma. Alan aconsejó ayudar a Jack a sentarse. El voto para esclavizar la tierra. Jack dijo con su voz. Caballo. No se trataba solo de recursos o territorio. La especie Concordat tiene antiguas profecías sobre los humanos. Alan frunció el ceño. Profecías. Nos llaman descendientes de los progenitores. Algunos de sus textos más antiguos describen a los humanos como salvadores de la galaxia o sus destructores. Jack hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. Alan ofreció. El Conquistat eligió esclavizarnos porque tenían miedo de en qué podríamos convertirnos. Mientras tanto, la doctora Susan Kelly se presentó ante el Consejo de Defensa de la Tierra presentando sus hallazgos. Las pantallas holográficas mostraban los extraños símbolos del artefacto alienígena. Los patrones de radiación encontrados en la Tierra son únicos en la galaxia, explicó. Esta radiación afectó al ADN humano durante nuestra evolución, dándonos capacidades de las que carecen otras especies. El general Walsh se burló. ¿Qué capacidades? Casi nos aniquilaron cuando atacaron. Pero nosotros no fueron exterminados, replicó Susan. Nos adaptamos a su tecnología más rápido que cualquier especie que hubieran encontrado antes. Y hay más. Mostró imágenes de escáneres cerebrales. Los patrones neuronales humanos nos permiten interactuar con ciertas tecnologías alienígenas de maneras que otras especies no pueden. La embajadora Lisa Bennett habló. Los aurorenos mencionaron algo similar. Dijeron que los humanos tienen un potencial que asusta a las especies más antiguas. Susan asintió. Las coordenadas del artefacto apuntan a una ubicación fuera del espacio conocido. Creo que lo que sea que esté ahí explicará por qué los humanos son diferentes. De vuelta en el Defiant, Alan consideró la información de Jack. Entonces, dices. El concordato nos esclavizó por una antigua profecía. No solo eso, dijo Jack. Cada vez más fuertes. Buscan algo llamado el cetro del vacío porque creen que puede neutralizar las habilidades humanas, pero hay algo más a lo que temen incluso más que a nosotros. Algo que llaman el vacío. El dispositivo de comunicación de Allen emitió un pitido. Comandante, hemos recibido nuevas órdenes del Comando Tierra. Debemos proceder a las coordenadas transmitidas por el equipo del Dr. Kelly. En la oscuridad del espacio profundo, lejos de cualquier sistema estelar, el Defiant se desprendió de un viaje más rápido que la luz. Ante ellos flotaba lo que parecía ser una antigua estación espacial. Su diseño no se parecía a nada humano ni conquistado. Los sensores no detectan formas de vida, informó el oficial científico. Pero hay lecturas de energía. La estación parece estar en modo de espera. Allen reunió un equipo de exploración que incluía a él mismo, el Dr. Kelly, que se había unido a la misión, y a la jefa de seguridad, María Rodríguez. Abordaron una lanzadera y se acercaron a la misteriosa estación. Miren el diseño, dijo Susan con asombro mientras se acercaban. Las proporciones, las puertas, están hechas para cuerpos humanos. Una vez a bordo, caminaron por pasillos silenciosos que se iluminaban a su paso. Susan pasó la mano sobre extrañas marcas en las paredes. Estos símbolos coincidían con los de nuestro artefacto, dijo. Llegaron a lo que parecía ser una cámara central. Cuando Alan entró, los paneles alrededor de la habitación comenzaron a brillar. Está respondiendo a tu presencia, dijo Susan con entusiasmo. Una imagen holográfica apareció en el centro de la habitación. Una figura humanoide cuyos rasgos parecían casi humanos, pero no del todo. Saludos, hijos de la Tierra, dijo la figura en perfecto inglés. Si están viendo este mensaje,
Entonces ha llegado la hora del despertar. El equipo miró conmocionado el holograma. Yo soy Aarón, el último guardián del legado de los progenitores. La figura continuó, ustedes que están ante mí no son simplemente humanos. Son los descendientes de aquellos que sentaron la vida en toda esta galaxia. Alan y Susan intercambiaron miradas atónitas mientras el holograma continuaba. Su código genético contiene marcadores que fueron criados a partir de otras especies. Son los herederos de nuestro legado y de nuestra guerra. El rostro del holograma se tornó solemne. Para el enemigo que... La lucha aún existe, durmiendo entre las estrellas. Y ahora se despierta una vez más. La antigua estación zumbaba con poder mientras Alan, Susan y María exploraban más profundamente su estructura. Los pasillos se iluminaban mientras caminaban. Los sistemas se activaban después de incontables años de inactividad. Esta tecnología va mucho más allá de cualquier cosa que posea la aplicación Concord, dijo Susan escaneando las paredes con su dispositivo. Calculo que esta estación tiene al menos 50,000 años de antigüedad, posiblemente mucho más. Entraron en una gran sala circular llena de lo que parecían paneles de control. Cuando Alan se acercó a uno, se iluminó al tocarlo. Los símbolos parecían similares a los que habían visto en el artefacto. «Te está respondiendo», notó María con la mano apoyada en su arma. Como jefa de seguridad, permaneció alerta ante cualquier amenaza. Susan estudió los símbolos. «Creo que estos son controles de navegación. La estación probablemente tiene archivos, sistemas de armas, posiblemente incluso motores». Allen colocó la palma de la mano sobre la consola principal. Toda la sala cobró vida. Las paredes se transformaron en pantallas que mostraban patrones estelares y flujos de datos. «Bienvenido, descendiente», dijo el holograma de Aarón apareció junto a ellos. «Esta estación contiene el legado de los progenitores. Fuimos la primera civilización avanzada de esta galaxia y albergamos muchos mundos con vida, incluyendo la Tierra», preguntó Allen. «Sí, pero su mundo era especial. La radiación de su sol y los minerales únicos de su suelo crearon condiciones para el desarrollo humano diferentes a las de otros mundos asentados». Susan dio un paso al frente. «¿También creaste tú a las otras especies alienígenas?» «Evolucionaron a partir de nuestro programa de siembra, pero durante millones de años fueron criadas para la obediencia y la estabilidad. Solo en la Tierra preservamos todo el potencial genético de nuestra línea». «¿Por qué?» María preguntó sin rodeos. La expresión del holograma se tornó solemne porque estábamos perdiendo nuestra guerra contra el vacío. El holograma agitó una mano y una habitación se transformó para mostrar una masa oscura y retorcida que consumía estrellas. «El vacío no es una metáfora». Aarón continuó, «es una entidad que existe fuera del espacio-tiempo normal. Consume civilizaciones que alcanzan cierto umbral tecnológico. Luchamos contra él hasta detenerlo, pero no pudimos derrotarlo. Así que nos creaste como armas». Ellen le preguntó a su voz tensa. «No son armas. Sucesores. Conservan ciertos marcadores genéticos que les permiten interactuar con nuestra tecnología de maneras que otras especies no pueden. Pueden percibir realidades que ellos no pueden ver. La radiación de su mundo natal mejoró estas habilidades». Susan se movió a otra consola que se activó al tocarla. «Por eso el concordato nos temía. Sus textos antiguos les advirtieron sobre los humanos». Sí, el holograma lo confirmó. Muchas especies conservaron recuerdos fragmentados de la guerra en su mitología. Reconocieron en los humanos los rasgos de sus antiguos creadores y temieron lo que sucedería si alcanzaban su máximo potencial. Repentino. Las alarmas resonaron por toda la estación. María corrió a una pantalla que mostraba el espacio exterior. «Comandante, tenemos compañía. Múltiples naves braxianas se acercan rápidamente». Alan agarró su comunicador. «Informe Defiant. Señor, 5 acorazados braxianos acaban de salir de FTL». Llegó la respuesta. «Están cargando armas». El holograma de Aarón parpadeó. «Los sistemas defensivos de la estación se están activando. Sugiero que su gente se cubra». Afuera, las naves braxianas abrieron fuego contra la estación. Las armas de energía brillaron en la oscuridad del espacio, golpeando la antigua estructura. Pero en lugar de causar daños, la explosión pareció ser absorbida por un escudo invisible. «Extraordinario», susurró Susan, observando cómo respondían los sistemas de la estación. La estación tembló ligeramente y luego emitió pulsos de energía azul que se dispararon hacia las naves atacantes.
Los pulsos atravesaron los escudos braxianos como si no estuvieran allí, haciendo que las naves se desviaran sin poder. El comunicador de Allen emitió un pitido. «Comandante, la nave insignia braxiana nos llama». «Pásalo», ordenó Alan. El rostro severo del gran mariscal Cactor apareció en una de las pantallas de la estación. Por primera vez, Alan vio miedo en los ojos del alienígena. «No tienes ni idea de lo que has hecho al activar esa estación», dijo Cactor. «Has comenzado el despertar». «Explícate», exigió Alan. «El antiguo enemigo se despierta», respondió Ctor. «Buscamos el cetro del vacío no para dañar a tu especie, sino para prevenir este preciso momento». Como en respuesta a sus palabras, los sensores de toda la estación comenzaron a aullar. Susan corrió hacia una consola. «Algo viene», dijo con voz ahogada por el asombro y el terror. «Algo masivo se acerca desde más allá del borde de la galaxia». Allen miró el holograma de Aarón, quien asintió con gravedad. «El vacío ha detectado la activación de la estación». El holograma dijo, «Y ahora viene a terminar lo que comenzó hace milenios». Las naves braxianas colgaban inutilizadas en el espacio, atrapadas en el campo defensivo de la estación. Dentro del centro de mando, Alan enfrentó la imagen holográfica del gran mariscal Cactor en una pantalla y la IA progenitora Aarón en otra. «El vacío no es un concepto ni una metáfora», Cactor dijo con su voz carente de su arrogancia habitual. «Es una entidad antigua que consume civilizaciones cuando alcanzan cierto nivel de avance». «¿Por qué no nos dijiste esto en lugar de intentar esclavizarnos?», exigió Alan. «¿Nos habrías creído?». Las mandíbulas de Kazak chasquearon en lo que podría haber sido una risa amarga. Los textos advertían que cuando los descendientes despertaran a su potencial, el vacío regresaría. «Buscamos controlar su desarrollo para evitar este preciso momento». Susan estudió las lecturas de los sensores con creciente preocupación. «Comandante, la anomalía está acelerando hacia nuestra posición. A la velocidad actual, llegará en menos de 6 horas». El holograma de Aarón habló. «El vacío consume la energía de las civilizaciones avanzadas. Se siente atraído por el avance tecnológico como un depredador a su presa. Cuando llegará y comenzará a alimentarse de todos los mundos tecnológicos de esta galaxia, empezando por los más cercanos a esta estación». María dio un paso al frente. «Así que la Tierra está en peligro porque encontramos este lugar». «No solo la Tierra», Kakar dijo, «todos los mundos de la antigua Concordia, todas las civilizaciones de esta galaxia». Alan se giró hacia el holograma progenitor. «Debes haber luchado contra esta cosa antes». «¿Cómo la detenemos?». «No pudimos derrotarla». Aarón respondió, «La combatimos hasta detenerla usando la tecnología alojada en esta estación, obligándola a retirarse más allá del límite de la galaxia. Pero sabíamos que algún día volvería cuando surgieran nuevas civilizaciones, por eso crearon a los humanos con la capacidad de usar su tecnología», concluyó Susan. «Sí, ustedes eran nuestro plan de contingencia. Cuando el vacío regresó, necesitábamos descendientes que pudieran operar nuestros sistemas defensivos». Aarón hizo un gesto y apareció un nuevo holograma que mostraba una compleja maquinaria en las profundidades de la estación. «Este es el núcleo del Nexus. Puede canalizar la energía neuronal humana a través de la estación para crear un arma capaz de dañar el vacío». El comunicador de Allen emitió una señal urgente del rostro de la embajadora terrestre, Lisa Bennett. Apareció en otra pantalla. «El comandante Wright». Los sensores en todo el sistema solar detectan una anomalía masiva que se dirige hacia su posición. El general Walsh ha ordenado a todas las naves disponibles que se dirijan a su ubicación. «No», dijo Ellen. «Rápido. Dígales que se mantengan alejados. Cualquier nave cerca de esta estación, cuando esa cosa llegue, será la primera en ser consumida». Lisa parecía confundida. «¿Con qué estamos tratando exactamente?». «Alan. El verdadero enemigo», respondió. «La razón por la que el Concordato nos temía. Necesito que comience la evacuación inmediata de las principales ciudades de la Tierra a refugios subterráneos y contacte a los representantes de Ernen. Necesitamos advertir a todas las especies». Mientras Alan daba órdenes, Thor habló de nuevo. «El comandante Wright. Solicito permiso para acoplarme a la estación. Nuestros científicos han estudiado los textos antiguos durante generaciones. Quizás podamos ayudar». Allen lo consideró brevemente y luego asintió. «Permiso concedido. Pero cualquier señal de traición y las defensas de la estación destruirán su nave». Susan llamó a Alan a una consola que mostraba nuevas lecturas. «Mira esto. La estación está enviando señales a otros lugares de la galaxia.
Creo que podría haber más instalaciones progenitoras ahí fuera. ¿Podemos activarlas?, preguntó Ellen. No desde aquí, respondió Aaron. Cada uno debe ser despertado por el tacto humano, igual que tú despiertas a este. La estación tembló ligeramente cuando la lanzadera braxiana atracó. Minutos después, D entró en el centro de mando con otros 3 alienígenas. Traemos el cetro del vacío, dijo, sosteniendo una vara cristalina que pulsaba con energía oscura. No fue diseñado como un arma contra los humanos, sino como una llave para canalizar la energía contra el vacío. El holograma de Aaron estudió el cetro. Sí, esta es una de las barras de control del núcleo Nexus. Mientras hablaban, una alarma de sensor sonó con fuerza. Todos se volvieron hacia la pantalla principal, que mostraba que el espacio normal empezaba a distorsionarse a cientos de miles de kilómetros de distancia. «Está aquí», susurró Susan. La distorsión creció, las estrellas detrás de ella se curvaron y luego desaparecieron. Una vasta oscuridad se extendió por el espacio, pareciendo tragarse la luz misma. «El vacío», dijo Kazak. Su voz, ahogada por el temor, Alan observó cómo el horror cósmico se acercaba. Comprensión al fin de por qué el Concordato temía el desarrollo humano. No habían estado intentando impedir el ascenso de la humanidad. Habían estado intentando impedir el fin de toda la vida en la galaxia. ¿Cómo combatimos eso?, preguntó María. Su mano se movió instintivamente hacia su arma, aunque sabía que sería inútil. Juntos, Alan dijo con firmeza, luchamos juntos. La cumbre de emergencia tuvo lugar en la estación orbital de la Tierra con representantes de colonias humanas y mundos alienígenas que asistieron en persona o mediante proyecciones holográficas. La embajadora Lisa Bennett se situó en el centro de la cámara diplomática dirigiéndose a los delegados reunidos. Hace 5 años, todas las especies aquí representadas votaron por esclavizar a la humanidad, dijo con voz firme, pero no acusatoria. Hoy nos enfrentamos juntos a la extinción. La pantalla holográfica mostró el vacío mientras consumía un sistema estelar deshabitado cerca de la estación progenitora. La oscuridad se extendió como tinta y agua, sin dejar nada atrás. El vacío ya ha destruido 3 sistemas estelares. Lisa continuó, según el ojo progenitor, lo hará. Continuar. Consumiendo todo a su paso a menos que lo detengamos. El general Walsh dio un paso al frente. Su uniforme militar, impecable a pesar de la crisis, la Tierra ha movilizado toda su flota de defensa, pero las armas convencionales son inútiles contra esta entidad. Representantes estadounidenses hablaron. Su forma gelatinosa palpitaba de ansiedad. Nuestros científicos confirman lo que nos han dicho las fracciones. El vacío no puede ser dañado por ninguna tecnología que poseamos porque se alimenta de tecnología. Sector añadido que asistió vía holograma desde la estación progenitora. Cuanto más avanzada es la civilización, más desea consumirla. La tensión llenó la sala. Siglos de desconfianza dificultaron la cooperación, especialmente al enfrentarse a una amenaza tan abrumadora. La estación progenitora tiene la clave, dijo Lisa. Contiene tecnología diseñada específicamente para combatir el vacío, pero requiere patrones neuronales humanos para funcionar. ¿Así que los humanos nos salvarán a todos?, preguntó un diplomático taxiano con claro escepticismo. Los mismos humanos que intentamos esclavizar porque antiguas advertencias nos decían que traerían destrucción. Las profecías no se equivocaron. Susan Kelly respondió. Ella había regresado a la Tierra para liderar el esfuerzo científico. Los humanos sí desencadenaron el despertar del vacío, pero también fuimos diseñados para combatirlo. El general Walsh dio un puñetazo sobre la mesa. Yo digo que usamos la tecnología progenitora para proteger la Tierra y dejar que los mundos del Concordato se las arreglaran solos. No nos mostraron piedad cuando vinieron a esclavizarnos. Algunos de los delegados humanos murmuraron asentimiento, pero Lisa levantó la mano para pedir silencio. Si abandonamos los antiguos mundos del Concordato, el vacío solo se hará más fuerte con cada civilización que consuma. Eventualmente, también vendrá por la Tierra. Miró a su alrededor. Nuestra única oportunidad es trabajar juntos. En la pantalla de visualización, el comandante Alan Wright apareció desde la estación progenitora. El embajador Bennett tiene razón. Los datos de la estación muestran que los progenitores lucharon contra el vacío hasta un punto muerto, pero no pudieron derrotarlo. Dispersaron a sus descendientes por la galaxia con la esperanza de que la evolución eventualmente produjera seres capaces de terminar lo que empezaron. ¿Qué propones exactamente?, preguntó otro representante alienígena de una alianza. Lisa respondió,
La Tierra compartirá la tecnología progenitora a cambio del reconocimiento formal de la soberanía humana y la asistencia en la lucha contra el vacío. La Cámara estalló en un debate. Algunos delegados argumentaron en contra de confiar a los humanos tal poder, mientras que otros no vieron alternativa. Finalmente, Kektor volvió a hablar. El Imperio Braxiano reconoce formalmente a la Tierra y a todas las colonias humanas como territorios soberanos y comprometemos nuestras fuerzas militares restantes a esta alianza. Una por una, otras especies siguieron el ejemplo. Los estadounidenses, los talaxianos y otros 7 antiguos miembros de la aplicación Concord se comprometieron con la alianza. En la estación progenitora, Allen dirigió a un equipo en lo profundo de su C. Siguiendo la guía holográfica de Aarón, llegaron a una vasta cámara llena de estructuras cristalinas conectadas a lo que parecían sillas de control. Este es el núcleo Nexus. Aarón explicó, aquí los humanos pueden canalizar su energía neuronal a través de los sistemas de la estación para crear un arma capaz de dañar el vacío. ¿Cuántos humanos se necesitarían?, preguntó Allen examinando las sillas. Mínimo 7, pero más crearían un efecto más fuerte. María Rodríguez dio un paso al frente. Yo también, dijo Alan sentado en una de las sillas. Inmediatamente respondió a su presencia y los controles se iluminaron a su alrededor. Necesitamos más voluntarios, dijo en su comunicador. Y los necesitamos rápido. De vuelta en la Tierra, Susan Kelly se dirigió a una sala de posibles voluntarios. No les mentiré. No sabemos exactamente qué le hará la conexión al núcleo Nexus a una mente humana. Pero sin voluntarios no quedará galaxia que salvar. Decenas de manos se levantaron de inmediato. La humanidad había pasado 5 años reconstruyéndose de la mera destrucción. No dejarían que la oscuridad ganara sin luchar. Lisa Bennett observó desde la cámara diplomática como las primeras naves de transporte que transportaban humanos. Voluntarios se lanzaron hacia la estación progenitora. Tras ellos volaron naves de escolta de 8 especies alienígenas diferentes. Antiguos enemigos ahora unidos contra una amenaza común. Vinieron a esclavizarnos, dijo en voz baja. Ahora vuelan junto a nosotros como aliados. Una flota combinada de naves humanas y alienígenas formó un perímetro defensivo alrededor de la estación progenitora. Dentro del cuerpo Nexus, 7 humanos se sentaron en las antiguas sillas de control. Ellen Wright ocupó la posición central con María Rodríguez, 5 voluntarios de la Tierra y los demás. El vacío se había agrandado al consumir los sistemas estelares cercanos. Su oscuridad se extendía por el espacio como zarcillos vivientes que se extendían hacia la estación. La entidad se acerca al rango de ataque final, informó un oficial braxiano desde su nave de mando. En la sala de control de la estación, Susan Kelly monitoreó a los humanos conectados al núcleo Nexus. Sus signos vitales se mantuvieron estables, pero su actividad cerebral aumentó drásticamente. Sus patrones neuronales se están sincronizando con los sistemas de la estación. Le dijo a Sar, que estaba a su lado. El alto mariscal asintió. Los textos antiguos hablaban de esto. Los progenitores lo llamaron la armonía cuando las mentes humanas y su tecnología trabajan como una sola. En el Nexus. El cuerpo Alan sintió que su conciencia se expandía. Podía sentir a los otros voluntarios, sus pensamientos fusionándose con los suyos. Juntos percibieron la estación como si fuera parte de sus cuerpos. Más sorprendente aún, podían sentir el vacío mismo. Es consciente, dijo Alan, su voz resonando extrañamente. Sabe que estamos aquí. A través del Neurolink, Alan ordenó a los recolectores de energía de la estación que se encendieran. La estructura zumbaba mientras la energía fluía por conductos que habían estado inactivos durante milenios. Fuera de los primeros tentáculos del vacío, alcanzaron el perímetro defensivo. Las naves dispararon armas que pasaron inofensivamente a través de la oscuridad. Un crucero estadounidense fue atrapado por un tentáculo y simplemente dejó de existir, borrado de la realidad. El comandante de la flota ordenó retroceder a posiciones secundarias. Necesitamos ganar más tiempo para la estación. En la cámara diplomática en la Tierra, el embajador Bennett y los representantes alienígenas observaron la batalla a través de transmisiones en tiempo real. Muchos inclinaron la cabeza creyendo que el final había llegado. Las naves no pueden detenerlo, dijo un diplomático en voz baja. No necesitan detenerlo, respondió Lisa. Solo necesitan reducir la velocidad. En el núcleo Nexus, los 7 humanos canalizaron su conciencia combinada a través de los sistemas de la estación. El cetro de vacío, colocado en un receptáculo en el centro de la cámara, brilló con un brillo creciente. Puedo verlo ahora,
dijo Alan con los ojos cerrados pero la mente abierta. Puedo ver lo que teme. El vacío envió más tentáculos hacia la estación, detectando la energía del edificio. 3 naves más desaparecieron de la existencia al interceptar los tentáculos. Ahora, ordenó Ellen. Los humanos liberaron su energía combinada a través de la estación. Un rayo de luz blanca pura se disparó desde la aguja central de la estación, golpeando el corazón del vacío. Por primera vez, la oscuridad retrocedió. Alan dirigió otro rayo, luego otro. Cada explosión empujó el vacío hacia atrás, obligándolo a retirarse de los sistemas que había consumido. Los humanos en el núcleo del Nexus comenzaron a luchar. La tensión de canalizar tal poder pasó factura. Alan sintió que su conciencia comenzaba a fracturarse. Un último empujón, les dijo a los demás a través de su enlace compartido. Todo lo que tenemos. Convocaron su fuerza restante y la dirigieron a través del cetro del vacío. La vara de cristal se hizo añicos, liberando una ola de energía que se expandió hacia afuera en una esfera perfecta. Cuando tocó el vacío, la oscuridad chilló. Un sonido sentido en lugar de oído. El vacío se retiró, alejándose de la galaxia a una velocidad increíble, regresando a la oscuridad entre galaxias de la que había venido. Tras el incidente, la flota combinada se reagrupó alrededor de la estación. Alan y los demás voluntarios fueron cuidadosamente desconectados. Conectados con el cuerpo Nexus. Eran débiles, pero estaban vivos, cambiados para siempre por lo que habían experimentado. Un mes después, representantes de todas las especies que alguna vez votaron por esclavizar a la Tierra se reunieron en el gran salón de la nueva sede de la Alianza Galáctica en Ginebra. Ola Marshal Cacter dio un paso al frente para firmar la Carta de la Alianza, reconociendo formalmente a la Tierra como miembro fundador con plena soberanía. Vinimos a esclavizarlos, les dijo a Alan y Lisa, quienes representaban a la Tierra en la ceremonia. Ahora nos unimos como aliados. El vacío regresará algún día, le recordó Alan. No lo destruimos, solo lo rechazamos. Y cuando lo haga, estaremos listos, añadió Lisa. No como amos y esclavos, sino como iguales. Mientras Allen observaba a su alrededor a las especies que alguna vez fueron enemigas, se dio cuenta de que la humanidad había mostrado misericordia no a través de la debilidad, sino a través de la fuerza. La Tierra se había convertido en el centro de un nuevo pacto defensivo con los humanos, reconocidos no como conquistadores ni súbditos, sino como los protectores de la galaxia. Las especies que habían votado por esclavizar a la Tierra ahora estaban con la humanidad como la luz contra la oscuridad que los amenazaba.